Buenos días a todos. Vamos a empezar el seminario. Ya hemos dado un par de minutos para que puedan los asistentes ir conectándose. Soy Alfredo Rosalén, presidente del clúster de automoción de Madrid, MCA. Iniciamos este 2022 con este primer webinar sobre eficiencia energética, de un calendario previsto donde serán tratados otros temas de actualidad. Entre otros, se contemplan ciberseguridad, vehículo conectado y autónomo, también la estrategia regional de automoción, economía circular, blockchain, etc. Su orden de ejecución de este tipo de webinar vendrá determinado, por una parte, por la actualidad de los acontecimientos planificados, pero también por acontecimientos imprevistos, a los cuales últimamente estamos acostumbrados. También está prevista la realización conjunta de alguno de estos webinars con otros clústeres de automoción de las diferentes comunidades autónomas del Estado español. ¿Por qué se ha elegido este tema? Bueno, en una coyuntura como la actual, con los precios de la energía registrando máximos históricos que afectan directamente a los costes operativos de las empresas, una gestión eficiente de la energía es esencial para el adecuado desempeño de las empresas y en algunos casos hasta para su supervivencia. Llegado a este punto, debo de dar gracias a los ponentes que nos hablarán de diferentes actividades a realizar para ir avanzando en la ansiada eficiencia energética. Iniciaremos con Marta Carnero de AECIN, que nos hablará de la metodología habitual a la hora de abordar la gestión, pasando seguidamente al papel que juega la digitalización a cargo de Santiago Esarte de Gestam. Seguidamente tendremos la oportunidad de ver un ejemplo de hoja de ruta para el periodo 21-30 por parte de Juan Rafael López Vizcaíno, de Stellantis Villaverde, y por último terminaremos con estrategias más allá de la eficiencia energética de la mano de Alejandro Ramírez de EDF Fenichina. Recordar a los asistentes que la organización de este webinar ha previsto un espacio de ruegos y preguntas al final de la exposición de todos los ponentes, y os animo a que toméis nota durante la exposición y al final realicéis su exposición, porque será más cómodo para la organización del evento. Seguidamente, como paso previo a la intervención de Marta Carnero de AECIN, mostraré un vídeo de aproximadamente un par de minutos introductorio sobre el análisis de los 7 tipos de pérdidas de la energía para poder identificar mejor las fuentes a la hora de abordar la eficiencia energética. Su narrador es Víctor Otón Jerez, responsable de gestión ambiental en Iveco España, fábrica de Madrid. Paso seguidamente a compartir pantalla para poder visualizar. El punto de uso y el resto, pues en el caso de las tipo 5 en el transporte de la energía, la tipo 6 en la transformación y la tipo 7 en... he tenido un pequeño lapsus y me he adelantado. Un momento, Por los 7 tipos de pérdidas, que es lo que vamos a ver en este vídeo. La tipo 1 debido al consumo innecesario, la tipo 2 al sobreconsumo, la tipo 3 por la falta de optimización, la tipo 4 por no utilizar energías recuperadas, la tipo 5 en el transporte, la tipo 6 en la transformación y la tipo 7 por no utilizar fuentes de energías alternativas. Los cuatro primeros tipos se producen en el punto de uso y el resto, pues en el caso de las tipo 5 en el transporte de la energía, la tipo 6 en la transformación y la tipo 7 en el punto de generar la energía. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de los 7 tipos de pérdida. En el caso de las pérdidas tipo 1, consumo innecesario, nos referimos a los consumos que se producen fuera de horario productivo. Para las pérdidas tipo 2, sobreconsumo,
por ejemplo, cuando trabajamos a una temperatura de consigna superior a la demandada por un proceso. En las pérdidas tipo 3, falta de optimización, nos referimos a la baja saturación de un proceso e incluso la obsolescencia de algunos equipos. Para las pérdidas tipo 4, la no utilización de energías recuperables, por ejemplo, cuando tenemos un equipo, un sistema, un motor que genera un calor y lo podemos aprovechar para calefactar alguna zona. Para las pérdidas tipo 5, pérdidas en el transporte, podemos hablar de fugas en la red de aire comprimido o el bajo aislamiento que tenemos en una red de distribución de agua sobrecalentada, que en el caso de la planta de Iveco Madrid es la red que utilizamos para distribuir agua caliente para la calefacción. En el caso de las pérdidas tipo 6, pérdidas en la transformación, hablamos de la ineficiencia técnica de un equipo, como por ejemplo un compresor, la relación de transformación de kilovatios a metro cúbico. Cuando más baja es esta relación, más eficiente es el sistema. Y por último hablamos de las pérdidas tipo 7 por la utilización de fuentes de energía alternativa cuando no utilizamos energías del tipo renovable, como por ejemplo energía fototérmica, fotovoltaica o energía eólica. Bueno, con todo esto espero que os haya servido esta formación. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, creo que se habrá oído correctamente. Seguidamente paso la palabra a Marta, ¿de acuerdo? Hola, muy buenos días a todos. Para los que no me conocéis, soy Marta Carnero, la responsable de Medio Ambiente, Energía y Calidad aquí en AECIN, en la Asociación de Empresarios del Metal. Mi exposición va a ser breve. En el fondo, más o menos todos estamos familiarizados con la gestión de la eficiencia energética, pero vamos a dar algunas pautas sobre los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de intentar minimizar ese consumo energético que corresponde con unos altos gastos económicos. La primera parte está muy basada en el vídeo que acaba de poner Alfredo y está basada en cómo identificar los equipos y dónde podemos mejorar en esa eficiencia energética. Es un sistema que está basado en 7 pasos, que está muy probado en el mundo industrial y que obtiene grandes resultados. En él también está basado un sistema de estandarización como es la ISO 50001 de gestión energética. Es importante en un primer momento, cuando hablamos de seleccionar en qué área vamos a trabajar, antes de eso necesitaríamos saber en qué edificio estamos trabajando, qué condiciones de eficiencia energética tiene el edificio, cuál es el régimen de funcionamiento del mismo. Necesitaríamos formar un grupo multidisciplinar interno en el cual constara el jefe de mantenimiento, el jefe de producción para que nos digan qué horarios debe poner cada equipo, que necesitáramos saber también un punto de vista del trabajador, en qué momentos él se encuentra con una máquina en funcionamiento o no, o si la usa a pleno rendimiento o no, etcétera. Una vez tengamos montado ese equipo de trabajo, que se deberá de reunir paulatinamente, deberíamos elegir una zona de la empresa para empezar la prueba de cómo vamos a empezar a gestionar la eficiencia energética en el sistema productivo. Lo normal es elegir aquella zona que no solamente tenga los equipos con más alto consumo, sino que a veces no es tanto el alto consumo, sino que sepamos que están con más pérdidas de energía. Una vez seleccionemos la zona, lo que tenemos que hacer es que en esa zona que va a haber múltiples equipos, deberíamos listarlos, conocerlos, saber su régimen de funcionamiento, conocer tanto la parte de consumo que tienen, intentar deducir qué parte es fija, qué parte es volátil, en cuál podemos jugar, etc. La siguiente parte ya es medir, y medir es durante un tiempo bastante considerable. No hablamos de medir los consumos de esa zona de trabajo en un periodo de un día o dos, sino en un régimen de funcionamiento amplio en el cual podamos tomar realmente el modelo de cómo funciona ese área. Hay veces que hay equipos que se utilizan todos los días, pero hay equipos que se utilizan dependiendo del proceso en un momento concreto. Deberíamos tener en ese área modelo todo el proceso seguido. Y luego viene la fase de análisis. No la voy a detallar porque si os fijáis la fase de análisis está basada en los 7 pasos que acabamos de ver en el vídeo. Necesitamos ver para esa zona y para esos equipos tanto el consumo innecesario, el sobreconsumo, la obsolescencia de los equipos, la no utilización de esa energía sobrante, el transporte o el aislamiento de los equipos es muy importante, es uno de los puntos donde más
energía se consume en ese aislamiento, o bien valorar para ciertos equipos utilizar energías alternativas. Una vez tengamos todo ese análisis es cuando realmente podemos trabajar y podemos establecer contramedidas. En esas contramedidas habrá que tener en cuenta tanto la mejora de la eficiencia energética como los plazos de recuperación de la inversión o también el momento en el cual lo podemos atacar a cada equipo. Esas contramedidas no quiere decir que siempre haya que atacar primeramente a la que más consume, sino a la que sea más fácil o más sencillo recuperar en un momento dado la inversión o las actuaciones dadas. Una vez hemos diseñado para una zona de la empresa el modelo en el cual queremos trabajar, es cuando lo estandarizamos, cuando decidimos con ese grupo de trabajo cómo vamos a proceder a partir de ahora a la hora de establecer esa expansión en horizontal a otras áreas de la empresa y poder extrapolar estos 7 pasos de una manera mecanizada. Es muy importante no solo identificar los equipos, y siempre en nuestro área lo decimos, sino medir. Lo que no mides no existe. Y cuando creemos que algo es eficiente, a veces te sorprendes que con pequeñas actuaciones, como igual no encender el equipo, en encenderlo un poco antes de la hora punta de consumo, igual son 10 minutos y ese arranque que consume más lo has movido 10 minutos y consigues un ahorro, o a veces el establecer la periodicidad o la forma de trabajo con el jefe de producción para que no haya equipos funcionando a la vez. Eso consigue un importante ahorro y eso, si no medimos, desde luego no se ve. Está establecido por la Dirección General de Industria y un poco de la Comunidad Europea, y nosotros también lo sabemos, que tal vez sea el sector industrial y el sector industrial del transporte, en cierta medida, el que más ha tomado acciones para mejorar la eficiencia energética de sus plantas. Es cierto que también nos lleva los altos consumos que tenemos y el alto precio que tenemos del sistema energético. Aún así tenemos mucho margen de mejora. Está establecido que en el sector industrial hay un cierto margen, más del 60%, para poder mejorar. Muchas veces es buscando energías alternativas. Desde luego, lo que sí sabemos y es bien sabido, que tenemos un gran problema de pérdidas energéticas en la edificación, no solo desde el punto de vista residencial, sino también desde el punto de vista industrial. Tenemos naves muy antiguas con muchas pérdidas de calor a través de la propia estructura, lo cual hace que los consumos sean bastante altos y ahí hay margen de mejora. Este hecho, el de la eficiencia energética, sobre todo ya veníamos ya de muchos años atrás, desde el verano pasado venimos viendo que esto se está ya volviendo insostenible, pero la guerra de Ucrania, que nos ha cogido a todos, no digo por sorpresa, pero sí que no creímos que fuera tan inminente y todo tan rápido, nos ha llevado a establecer un estudio que ha hecho la Agencia Internacional de la Energía de marzo de este mismo año, con el fin de intentar depender lo mínimo del gas natural ruso. Es cierto que España no depende en su gran mayoría del gas natural ruso, pero también es cierto que dependemos del gas natural de otros países. Deberíamos empezar a buscar puntos en los cuales cada país pueda ser eficiente con sus propios recursos. España tiene aire, tiene sol, tiene muchas otras alternativas. Luego os pasaremos la presentación y en cada enlace podréis ir viendo los estudios que vamos a comentar. Están bastante interesantes y dan bastantes ideas hacia dónde vamos dirigidos. En este estudio sobre los puntos importantes para restar dependencia del gas natural ruso, hay uno que es el punto 8 y en el cual estamos todos de acuerdo, que es acelerar la mejora de la eficiencia energética en todas nuestras industrias. Esto va muy de la mano del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se aprobó en enero del 20 y que era bastante ambicioso y sigue siendo bastante ambicioso. Lo que pasa es que con el tiempo, lo que nos sonaba muy lejos, creemos que vamos a tener que acelerarlo por los altos costes que tenemos ahora energéticamente. Hay 3 objetivos claves en este plan nacional, que era que en el uso final de la energía el 42% lo obtuviéramos de energías renovables en toda su extensión, desde eólica hasta hidroeléctrica, fotovoltaica, etcétera, que teníamos sí o sí que mejorar un 40% la eficiencia energética, tanto en nuestro sistema industrial como a nivel residencial,
y sobre todo que hay un objetivo que va bastante bien, que es que la generación eléctrica, el 74%, se obtenga de energías renovables. Falta decir que toda la parte de eficiencia energética es uno de los pilares de los fondos Next Generation para estos años, hasta el año 26. La idea es cada vez trabajar más en esto y depender menos de terceros países. Ahora mismo ya hay muchas soluciones para la industria probadas y que están en funcionamiento. El Instituto para la Competitividad Vasco sacó en el año 21 un estudio, que por eso os digo que os vamos a pasar la presentación porque podéis estudiarlo, en el cual ofrece diferentes tecnologías que ya están muy probadas y muy establecidas en la industria. Toda la parte de sistemas de control de procesos, contadores, monitorización de gases, encendidos y apagados automáticos en función de las horas, quemadores de alta eficiencia, los cuales muchas veces tienen ayudas públicas. Y sobre todo se ha puesto en alza en los últimos años los sistemas de gestión de la energía basados en toda esta parte de estudio, los 7 pasos, establecer un umbral mínimo en la industria, cada uno en la suya, en función del consumo que tenga, y a partir de ahí, a través de mediciones, ir optimizando. El informe de Orquestra está bastante bien, con tecnologías que son de fácil aplicación y que te hacen ver una visión en la cual hay margen para mejorar. Dentro de estas soluciones específicas, hay una guía que publica la Comunidad de Madrid hace unos años sobre uno de los principales puntos a mejorar en nuestra industria española, que es el aislamiento. También os pasamos un enlace a un ejemplo práctico en nuestro sector, en Renault, en el cual con una pequeña inversión y un retorno escaso, en 5 meses consiguen un importante ahorro tanto económico como energético como medioambiental en aislamiento del horno de templado. A veces son pequeñas actuaciones que, hechas en conjunto en varios equipos, hacen que la reducción del aislamiento conlleve importantes beneficios en los consumos energéticos de la industria, sobre todo en aquellas con un alto gasto energético. Asimismo, tenemos claro, como comentábamos antes y como hay en diversos estudios europeos, que aún tenemos mucho margen para en el sector industrial mejorar en eficiencia energética. Es cierto que los grandes retos son empezar a utilizar tecnologías limpias y eficientes, no depender de terceros, desarrollar esquemas de financiación para poder tomar estas iniciativas. Hay entidades bancarias que, justificándolo, sí hay préstamos a buen precio si demuestras la eficiencia energética que vas a obtener. Intentar priorizar y asignar los recursos disponibles, tanto públicos, porque ya tenemos importantes equipos y que saben bastante de eficiencia energética en el sector público, pero que están en otras actuaciones y que podríamos dirigirlos, y privados. Y tenemos que innovar en procesos y modelos de negocio. Siempre destacamos que estos beneficios económicos dependen mucha parte de la parte regulatoria. Es en algo que siempre insiste ECIN cuando nos reunimos con las administraciones públicas, es en los grandes plazos para obtener autorizaciones para acometer cualquier mejora en eficiencia energética. Todo lo que sea intentar renovar una instalación eléctrica o intentar una autorización para empezar a poner un huerto solar o intentar mejorar una cubierta, se encuentra con un escollo importante a la hora de los plazos de la administración pública en autorizarte las diversas actuaciones que conllevan. En esta parte, la parte regulatoria, tal vez sea una de las que, independientemente de los retos que tiene la industria, deberíamos trabajar entre todos, porque esa agilidad regulatoria sería lo que nos llevará a un momento mucho más rápido a la hora de poder mejorar la eficiencia energética. Y sin más, no os molesto mucho más, os dejo los contactos del área en el que me muevo, tanto el de energía como en el del medio ambiente, más que nada porque muchas de esas autorizaciones tenemos que conseguirlas a través de Dirección General de Industria o a través de consejerías de medio ambiente, y con el contacto para cualquier trámite administrativo no dudéis en poneros en contacto del departamento. Tenemos trato con todas las administraciones, para más directo, con las personas que llevan los expedientes, y cualquier necesidad nos tenéis ahí.
sin más. Muchas gracias, Marta. Pasamos, según el orden del día que nos ha indicado Alfredo. Santiago, por favor. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Voy a compartir la presentación. Me decís si lo veis, por favor. Perfecto, se ve perfecto. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias por invitarme a participar en esta jornada y a contaros un poco nuestra experiencia desde Gestam con las iniciativas de eficiencia energética en los últimos años. Bueno, mi nombre es Santiago Sarte, yo trabajo en Gestam desde hace ya casi 7 años y estoy encargado de, entre otras cosas, de liderar las iniciativas de eficiencia energética del grupo desde la corporación. Voy a daros unas pequeñas pinceladas de lo que es Gestam para los que no lo conozcáis. Gestam es una empresa del sector automoción, es un Tier 1, un proveedor de piezas principalmente estampadas de acero y otros materiales metálicos para la fabricación de automóviles. Más o menos aproximadamente el revenue del último año fue unos 8.000 millones de euros. Somos aproximadamente 40.000 empleados en 110 fábricas aproximadamente en 24 países. Además, bueno, tenemos 13 centros de I+D y unas 1.500 personas dedicadas al I+D. Me voy a remontar para contaros un poco cómo nace la necesidad, ¿no? O cómo nosotros identificamos la necesidad de trabajar en mejorar la eficiencia energética de nuestras fábricas. Me voy a remontar a 2014-2015, que es el año en el que hay un punto de inflexión en el que analizamos que el precio de la electricidad y las emisiones que estamos generando está incrementándose, viene incrementándose en los últimos años, hasta 2015, como veis ahí en las gráficas, y que el consumo que estamos haciendo en Gestam de energía cada vez también es más grande, ¿no? Entonces, bueno, claramente eso nos lleva a una conclusión muy obvia, ¿no? Que es que hay que optimizar el consumo de energía en la línea con lo que venimos diciendo, ¿no? en el seminario, lo que han contado ya Marta y Alfredo, y además a eso le unimos que en Gestam está desde ese año, bueno, viene de años atrás, ¿no? Pero ya había un cambio de tendencia en las tecnologías de producción y empieza a primar la estampación en caliente, que es un tipo de producción que utiliza hornos para elevar la temperatura de los formatos de acero a 900 grados y luego prensarlos, con lo cual son tecnologías que son muy intensivas en energía, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso unido al compromiso de las reducciones de CO2, que ya venía poco a poco imponiéndose y cada vez es una realidad con la que estamos lidiando más en el día a día, la situación global de los precios y la necesidad de reducir estas emisiones que os cuento, pues claramente decidimos que había que tomar cartas en el asunto y abordar la situación para reducir nuestros consumos energéticos. ¿Cómo decidimos hacerlo? Bueno, pues aquí veis un pequeño esquemita en el que explico cuáles eran los pilares sobre los que queríamos basar esta iniciativa. Teníamos claro que queríamos que fuese una iniciativa global y centralizada, por eso se lanzó desde la corporación, ¿no? Desde Gestam en Madrid. Gestam es una empresa española y la corporación está en Madrid. Sabíamos que queríamos no solo conocer cuánto consumen nuestros equipos, sino cómo consumen nuestros equipos la energía. Queríamos tener patrones de consumo, por eso hablo aquí de una alta resolución en la información, que luego os daré detalles de eso. Queríamos invertir en investigación para conseguir identificar proyectos que tuviesen un punto innovador y que nos permitiesen optimizar los consumos energéticos, definir estándares a implementar dentro del grupo y establecer unos objetivos cuantificados y medibles que nos permitieran ver que realmente estábamos consiguiendo mejorar nuestros consumos energéticos. Vale, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, pues en primer lugar, reforzando un poco lo que contaba ahora Marta,
vimos que teníamos que medir, ¿no? O sea, no somos capaces de mejorar nada que no estemos midiendo, ¿no? Y lo primero que decidimos era equipar a nuestras fábricas, a nuestras plantas, con un sistema de monitorización energética. Sabíamos que ese sistema tenía que tener una serie de cualidades, de particularidades. Queríamos que nos ayudase a medir el comportamiento, no solo el consumo, no solo cuánto consumíamos, sino cómo consumíamos, y necesitábamos que fuese, bueno, una herramienta que a día de hoy es algo más común, pero en 2014 nos costó bastante armar este modelo. Queríamos una herramienta en tiempo real, que se pudiese acceder de cualquier sitio, que nos diese información detallada, que fuese un modelo de fácil implementación y de fácil despliegue en las fábricas y abierto a cualquier usuario, ¿no? Entonces, bueno, ahí armamos un modelo de software as a service con Big Data en una plataforma web y con servicio cloud, y empezamos a trabajar, ¿no? con la herramienta. Eso es bueno, aquí hay una componente de digitalización importante. Tuvimos que dotar a todas nuestras fábricas de dispositivos de medición, tanto de consumos energéticos como de, bueno, de caudalímetros, para medir volúmenes de gas, para medir caudales de gas, para medir caudales de aire comprimido. Y todos esos dispositivos de IoT, ¿no? Que podemos denominar así, de Internet de las Cosas, bueno, tuvimos que establecer una red de comunicaciones dentro de las fábricas para recabar esa información de manera adecuada y almacenarla y poder luego consultarla, ¿no? Ahí es donde entra la parte de la digitalización, ¿no? La digitalización es un medio necesario e imprescindible para conseguir nuestros objetivos, y así tenemos que entenderlo, y así lo entendemos nosotros en Gestamp. Hemos contado con todo este despliegue, todo este dispositivo, y el objetivo último es tener la información de los consumos energéticos y de cómo consumimos. Vale, os contaba antes que nosotros identificábamos que necesitábamos una gran resolución, ¿no? Y lo teníamos claro desde el principio. Y lo que he hecho aquí es poneros un ejemplo de por qué vemos claro que hace falta una gran resolución. Bueno, aquí, si nos centramos en las gráficas, vemos 3 gráficas diferentes, pero son los 2 mismos equipos en el mismo periodo de tiempo, con diferente granularidad, con diferente resolución de tiempo. En el primero vemos valores medios de 1 hora, son 2 compresores de aire, ¿vale? Para los que estéis más habituados a este tipo de equipos. Vemos que con la información, la primera gráfica, que es una información con una resolución de 1 hora, bueno, no somos capaces de identificar un comportamiento. Bien, vemos cuánto consumen los equipos, vemos que el equipo que está representado por la línea amarilla, bueno, reduce su consumo, el equipo de la línea azul lo incrementa, bien, pero no vemos nada. En el de los 15 minutos, que es una frecuencia especialmente relevante porque es la frecuencia con la que nos facturan, tampoco somos capaces de ver nada, ¿no? Ya sí que vemos que hay un pequeño comportamiento diferente comparado con el anterior, pero tampoco somos capaces de sacar conclusiones. Es en el último en el que tenemos una resolución más alta, en el que sí que ya entendemos lo que funciona, ¿no? La línea amarilla vemos que pasa de un régimen constante, es un compresor fijo, ¿vale? Régimen constante, a un régimen en el que baja a un punto de stand-by y vuelve a subir, baja y vuelve a subir. Es decir, es un punto en el que está teniendo un consumo no productivo y que está, bueno, dañando el equipo y no produciendo el aire que necesitamos, ¿no? En este caso porque produce aire comprimido. Es decir, una situación indeseable y que hay que parar el compresor o reemplazar ese régimen de funcionamiento. Y la línea azul, que es una línea que viene amortiguando las necesidades variables de aire comprimido en la fábrica, pasa de trabajar como debe al principio, ¿no? Que va variando, va subiendo, va bajando en función de la demanda, a trabajar en el último tramo de la gráfica de manera casi constante, es decir, como si fuese un compresor fijo que nos tiene que dar un régimen variable, es decir, de manera errónea y no tal y como está diseñado para trabajar. Gracias a esto, somos capaces de ver que los equipos no están funcionando correctamente y, en consecuencia, corregirlo y reducir los consumos. Si no tenemos este nivel de definición y este nivel de granularidad, no somos capaces de ver esto. Por eso
queríamos tener esto en todos nuestros equipos. Este es un caso. Nosotros, si vamos a prensas, ¿no?, que es uno de los principales activos de producción que tenemos, estamos dando golpes cada 5, 6, 7 segundos. Tenemos que tener información de los consumos en cada uno de los golpes, con lo cual no nos sirve tener información del consumo cada minuto, cada 15 minutos. Hay que saber qué pasa en cada golpe, ¿no? Y esa es la filosofía que hay detrás de la necesidad que habíamos identificado, ¿no? Vamos a ser capaces de modelar comportamientos. Y este es un ejemplo, bueno, muy claro que a mí me gusta poner porque ejemplifica de forma muy sencillita por qué hicimos esa aproximación. Bueno, ahora voy a mostraros unos ejemplos de mejoras que hemos implementado en las fábricas de Gestamp en diferentes niveles de profundidad. En esta primera, que hace referencia a una fábrica en Alemania, ¿vale? Y hace referencia a todos los equipos que alimentan a una línea de estampación en frío, una línea con unas prensas, con unas bombas hidráulicas que consumen mucho, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de medidas de eficiencia energética, de optimización de los consumos en tiempos no productivos, de optimización de los parámetros de funcionamiento de las bombas y demás, que en un periodo más o menos largo, esto representa un periodo de 4 o 5 meses, se fueron implementando y bueno, claramente se ve que hay una curva descendente, ¿no? Y cómo somos capaces de reducir el consumo, en este caso cuantificado en unos 1.500 megavatios hora al año, se ha reducido gracias a la optimización del funcionamiento de esas líneas de estampación y aplicación de medidas de eficiencia energética, ¿no? Esta es una de las líneas en las que trabajamos. Aquí hay otro ejemplo, esto hace referencia, bueno, a una de nuestras fábricas en Navarra, en Pamplona, y lo he puesto porque es un buen ejemplo de economía circular, ¿vale? Que también hacía referencia el primer vídeo que ha puesto Alfredo, ¿no? Esto es recuperación de calor. Nosotros hemos recuperado el calor de unas líneas de hidroformado, ¿vale? Que hacen, bueno, se utiliza agua a presión para dar forma a unos tubos de acero y hemos utilizado ese calor, que es un calor que se viene tirando a la atmósfera desde hace años, lo hemos utilizado para climatizar una nave de almacenamiento de, bueno, en este caso de materia prima, ¿no? Bueno, como veis, es una manera de aprovechar la energía residual y de entrar en un modelo de economía circular que cada vez está bueno, más a la orden del día y es más necesario, ¿no? Tenemos que aprovechar todas las fuentes de energía y más con los precios que tenemos ahora y con la necesidad de reducir la dependencia de fuentes externas. Luego hay otra componente interesante que ya va más relacionado con los procesos, ¿no? Y con los procedimientos. Nosotros, además de utilizar la información de los consumos energéticos, la cruzamos con la información de la producción en nuestras fábricas. Es decir, vemos cómo estamos consumiendo, en qué momentos de la producción. Si, por ejemplo, gráfico he puesto arriba un ejemplito con fondos de colores representando los diferentes momentos de producción, ¿no? Y en las líneas son los consumos energéticos. El fondo rojo es no producción, el azul son varios, ¿vale? Porque no he representado todos los estados de producción del MRP, y el verde es producción. Bueno, en el fondo rojo, que es lo que quería mostrar aquí, que es no producción, vemos cómo un horno, en este caso, se enciende unas horas antes de que empiece la producción y cómo tiene un pico de consumo de energía y luego, bueno, se regula para llegar ya luego a su régimen de funcionamiento, que es un poquito variable, ¿no? Este caso es interesante porque si vamos a la gráfica posterior, aquí vemos dos hornos en una misma fábrica. Si esos dos hornos se encienden de manera simultánea, generan un pico de consumo, que eso, bueno, en el caso de las fábricas españolas, nos puede ocasionar, bueno, pues tener un exceso de potencia que tiene una penalización. En casos de otros países, como por ejemplo Alemania o Estados Unidos, no funciona exactamente igual. Tú no tienes el concepto de potencia contratada que tenemos aquí en España, el concepto es que
cuando tú alcanzas un máximo de potencia consumida a lo largo del año, se te factura todo el año por esa potencia. Es decir, son países en los que reducir esos picos de consumo es especialmente relevante. Tener esta herramienta nos ha permitido crear procedimientos de encendido de equipos, por ejemplo, en este caso, de forma secuencial. No vamos a encender los dos hornos de manera simultánea porque nos va a generar un pico de consumo, vamos a hacerlo de manera progresiva y con información real somos capaces de ver cuál es la diferencia de consumo por encender un horno unas horas antes respecto a la penalización o a la potencia contratada adicional que tenemos que contratar, valga la redundancia, por encenderlos simultáneamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra de las mejoras que nos permite implementar este sistema, ¿no? Tener unos procedimientos más eficientes. Continuando, bueno, otro de las líneas en las que trabajamos es la definición de algoritmos, ¿no? De algoritmos para modelar los comportamientos de los que os vengo hablando. Aquí vemos un comportamiento de un equipo, en este caso el interesante es la línea amarilla, que tiene un modo stand-by, que más o menos que trabaja a unos 50 kilovatios de potencia y no está produciendo, y que no somos capaces de identificar si no tenemos medido y si no nos lo identifica de manera automática y lo corrige, ¿no? Entonces, lo que hemos definido es un algoritmo que es muy, muy sencillito. Al final, bueno, es un algoritmo de inteligencia artificial, pero sencillito, en el que identificamos cuándo está consumiendo en ese régimen de stand-by, ¿no? De 50 kilovatios en este caso, y lo pasamos a un régimen de apagado directamente para evitar que esté consumiendo sin producir. Bueno, esto es una realidad que tenemos en muchos de los equipos, por ejemplo en enfriadoras, ¿no? Esto es un comportamiento típico de una enfriadora y que hay que corregir, ¿no? Entonces, gracias a tener la información registrada y gracias a poder consultarle, definir algoritmos y actuar sobre ellos, pues podemos mejorarlo. Y ya casi para cerrar, la línea en la que venimos trabajando últimamente, que todavía estamos desarrollando, es el entrenamiento de modelos de Machine Learning. Empezamos a tener bastante información de bastantes años de muchas fábricas y estamos empezando a tipificar los comportamientos de las fábricas y las líneas en función de los tipos de días y de tipos de producción que tenemos para cada uno de esos días, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos uno de los ejemplos de los primeros outputs que estamos teniendo, ¿no? De tipos de días que tenemos, cuánto consumen esos días, cuántos días al año hay de un tipo y cuántos de otro. Y bueno, aquí estamos trabajando todavía en una fase un poco preliminar, pero bueno, claramente aquí hay mucho recorrido, tenemos mucha información, tenemos que explotarla y claramente la línea de explotación o una de las líneas de explotación de esa información es a través de modelos de Machine Learning, que es en donde nos estamos centrando. Y ya, bueno, para cerrar y por dar una foto global de lo que es la eficiencia energética en Gestamp y de cómo ha impactado en estos últimos 5 o 6 años que venimos trabajando de manera intensiva y con equipos específicamente dedicados a ellos, bueno, pues hemos implementado entre 2016 y 2021 700 medidas de eficiencia energética específicas, lo que ha supuesto una reducción de consumo de unos 830 gigavatios hora, con un payback medio de menos de 2 años, es decir, son medidas que tienen, bueno, un retorno de inversión muy bueno y el ejemplo claro es que hay medidas, si vemos aquí la tablita de al lado a la que no me voy a detener, pero hay una cosa que sí que quiero señalar, vemos el punto 2 que es Non-Essential Power Consumption. El 24% de las medidas implementadas en Gestamp en los últimos años no han requerido inversión. O sea, son medidas de optimización de consumos no esenciales. Por eso los paybacks también son tan bajos. Es decir, hay mucho margen de mejora y hay mucho margen de mejora con poca inversión, que eso es muchas veces una de las preocupaciones que tenemos en las empresas, ¿no? Y bueno, y todo esto pues, ha tenido un impacto en la huella de carbono de unas 285.000 toneladas de CO2. Y estos son los resultados que tenemos a cierre del 21, que es el último año que tenemos consolidado y de los que, bueno, pues estamos muy contentos. Y esto es lo que quería contaros y, bueno, si tenéis alguna duda, luego estoy encantado de resolverosla. O si queréis contactarme en el correo que salía al principio de la presentación, también encantado de atender a quien queráis.
Muchas gracias, Santiago. Muy interesante y Gracias. abrumadores los resultados. Enhorabuena por ello. Gracias. Pasamos ahora con Juan Rafael López, de la planta de Stellantis en Villaverde. Buenos días, Juan. Te dejo comenzar. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a AECIN y al clúster de automoción la oportunidad de dar a conocer la estrategia de Stellantis hacia la descarbonización. Entonces, vamos a ver. Quería presentarme. Bueno, mi nombre es Juan Rafael López Vizcano, soy el responsable de medio ambiente de la fábrica de Stellantis Madrid. La fábrica nuestra, bueno, tiene una larga historia porque se inició su actividad en los años 60, conocida como Barreiros, y bueno, ha conocido a lo largo de su historia, pues bueno, bastantes dueños. Nuestra fábrica es de un tamaño medio, aproximadamente nuestra capacidad de producción está en 2 turnos de trabajo de los 100.000 vehículos al año, ¿vale? Podemos también alcanzar una producción superior con un tercer turno y 30 vehículos a la hora. ¿Veis la pantalla? Sí, perfecta. De acuerdo. Pues el principio es el caso práctico de una fábrica, como os digo, como la nuestra. En primer lugar, quería dar a conocer lo que es la estrategia de Stellantis. Bueno, Stellantis, para los que no lo conozcan, nace de la fusión el año pasado, en enero de 2021, de 2 grupos de automoción como PSA, que engloba las marcas Peugeot, Citroën, DS y Opel, y Fiat Chrysler. Entonces, desde el año 2021 se hizo una fusión entre iguales al 50% de cada grupo y, bueno, evidentemente, pues ahora es el cuarto grupo automotriz mundial. La estrategia de Stellantis frente al tema de la descarbonización, pues es el firme compromiso para una economía de bajas emisiones de carbono. Con lo cual, bueno, se pretende un objetivo de mejorar nuestra eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2 en todo lo que es la cadena de valor. Para ello, tiene 3 ejes estratégicos. En primer lugar, la reducción de emisiones de CO2 de los vehículos. El segundo punto, que es el más importante para nosotros, objeto de esta participación en este seminario, es avanzar hacia un sistema industrial eficiente en carbono. Comentaros que el grupo Stellantis ha suscrito el compromiso de que todas sus fábricas en el mundo serán neutras en cuanto a emisiones de carbono en 2030. Para ello, bueno, pues el uso de energías renovables y nuevas tecnologías libres de carbono. Y evidentemente aquellas emisiones que no se ven residuales, compensarlas. Y por último, en tercer lugar, y no menos importante, también la mejora del impacto medioambiental de la cadena de suministro y de la logística, optimizando pues, planes de transporte y todo lo que son cargas y volúmenes transportados y el uso de un transporte multimodal. ¿Cuáles son las razones del cambio? Bueno, el aumento de la producción de vehículos, en primer lugar, evidentemente una fábrica de un sector como el nuestro, la automoción, si trabaja a la capacidad al 100%, evidentemente esto favorece los resultados obtenidos a nivel de eficiencia energética. Otro de los cambios es el tema de la pintura. Comentaros que en una fábrica de automoción como la nuestra, lo que es el sector de pintura, la planta de pintura, consume más del 50%, más de la mitad del consumo energético de toda la fábrica. Por lo tanto, es muy importante todas las actuaciones que realicemos en pintura para bajar estos consumos. ¿Cuáles son las últimas actuaciones que se han realizado
que han provocado, que han ayudado a reducir este consumo energético? Pues la gama corta, en nuestro caso lo implantamos hace ya 4 años, el que consiste en la sustitución de lo que es la imprimación, que se da una vez que la carrocería entra en la planta de pintura, se le somete a un tratamiento superficial, posteriormente el baño de cataforesis, la aplicación de lo que son las masillas por robot para asegurar la estanqueidad del vehículo, de la caja, y entonces lo que pasaría a una segunda parte, que es lo que es el aspecto. Entonces, la primera capa de pintura que se daba era la imprimación. A continuación había un curado, es decir, pasaba por un horno para el secado de esta primera capa, de esta imprimación, y a continuación lo que era la cabina de donde se daba el color y el barniz a la carrocería. Bueno, como consecuencia de la implantación de esta gama corta, eliminamos lo que es el apresto, la imprimación, y se dio una base, lo que llamamos nosotros base B0, que no necesita curado, que no necesita este horno de secado, con lo cual directamente pasaba a la cabina donde se aplicaba el color directamente y el barniz. Esto, evidentemente, como os podéis imaginar, la eliminación de uno de los hornos de pintura supuso una bajada importantísima en cuanto a nuestros consumos. Otra de las actuaciones que hicimos también hace unos años es la sustitución del TTS convencional con níquel a un TTS verde, ¿vale?, con sales de titanio, que una de las ventajas desde el punto de vista medioambiental era que trabajaba el baño a temperatura ambiente. Evidentemente no era necesario el calentamiento del baño, con lo cual también los consumos energéticos y también de agua se redujeron significativamente. Y luego, por último, otra de las razones es el tema de la gestión energética, con el despliegue de buenas prácticas en todas las plantas del grupo. La primera actuación hace años fue sobre todo en los periodos de no fabricación, y actualmente se está trabajando en todo lo que es el periodo de fabricación. En la gráfica que veis a la derecha podéis ver el cambio significativo en lo que es el consumo de las fábricas, incluidas también lo que son las plantas de mecanizado y de fundición, donde tenía, como veis, en el año 95 un peso importante lo que es el carbón y el fuel, y bueno, pues el gas natural y electricidad. Aquí, como veis, en el último año que tenemos disponible, el informe de 2021 está a punto de salir, con lo cual todavía no disponemos de los datos del cierre del año pasado. Pues bueno, evidentemente el peso se ha reducido significativamente en cuanto a lo que es carbón y fuel. Es electricidad, gas natural, electricidad y vapor. Veis que aquí en estos últimos años esto supone este incremento en cuanto a lo que son consumos de energía y luego los ratios por la incorporación de las plantas de Opel cuando fue adquirido la marca Opel por el grupo PSA a partir de 2018. En cuanto a lo que es la hoja de ruta que tiene Stellantis establecida como os he dicho, hay un compromiso claro para que en 2030 todas las plantas tengan emisiones cero de carbono. Pues evidentemente la primera, la autoproducción de energía verde mediante lo que son paneles solares fotovoltaicos, la compra de energía renovable, que en nuestro caso nosotros desde el año 2019 toda la electricidad consumida en nuestra fábrica es de origen verde, y la mejora del rendimiento energético. Bueno, una de las actuaciones más importantes que se ha llevado a cabo en estos últimos años en nuestra fábrica ha sido la compactación de las fábricas, reduciendo superficies tanto dedicadas a las áreas de producción como de almacenamiento, etcétera, y luego los cambios en equipos para utilizar los más eficientes desde el punto de vista energético. También se ha trabajado mucho en el aislamiento térmico de los edificios, en nuestro caso en lo que es la planta de carrocería, donde tenemos los 3 sectores de producción, la chapistería, pintura y montaje.
Pues bueno, los lucernarios se cubrieron con un aislamiento térmico que supuso una reducción significativa en nuestro consumo, la parte dedicada a lo que es calefacción y en verano climatización. Nosotros en verano lo que tenemos es climatización evaporativa. Entonces, bueno, pues evidentemente nos ha ayudado a rebajar la factura energética. Y aquí en este gráfica que veis a la derecha también podéis ver la evolución de los ratios y las toneladas de CO2 de las fábricas de lo que son las fábricas del grupo. Ha habido una bajada significativa, bueno, en 2017, y estos 3 últimos años, como veis, el incremento es lo que os he comentado antes, es como consecuencia de la incorporación de las fábricas de Opel, que desde el punto de vista energético eran más consumidoras, y esto penalizó lo que son los resultados globales y también los ratios, aunque ya en estos últimos años también vamos bajando. Y como veis aquí, bueno, pues estamos ahora por debajo de los 360 kilovatios hora, perdón, 360 kilos por vehículo. Lo que se conoce como la industria o la fábrica 4.0, los ejes de trabajo son 3, la eficiencia que hemos hablado antes, tanto en los procesos como en la calefacción. De lo que se pretende es que en 2030 lo que es el ratio de consumo energético estar por debajo de los 300 kilovatios hora por vehículo. Y que, bueno, una flexibilidad total en cuanto al consumo energético, es decir, que por debajo del 3%. Si la fábrica está produciendo vehículos, consumimos energía. Si la fábrica está parada, prácticamente no consumimos energía. Ese es el objetivo. En cuanto a la parte digital, pues bueno, el anterior exponente ya ha hablado, queremos también, bueno, lo que es la gestión de la energía desde el punto de vista digital, también los procesos, se quiere trabajar fuertemente en este tema. Y por último, lo que llamamos nosotros la Green Factory, que es la generación, pues en este caso, ejes de trabajo, como os he comentado antes, la fotovoltaica, geotermia, etc. Y alternativa a lo que son combustibles. Al final, reducir nuestras emisiones al mínimo por estar por debajo de las 10.000 toneladas al año. Aquí, bueno, estos son ejemplos. Os voy a poner un pequeño vídeo de lo que ha hecho el grupo. Está publicado en YouTube. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis l'une des pilotes de la performance énergétique immobilière du groupe PSA. Tous les sites industriels sont challengés sur leurs émissions de CO2. Les chargés environnement et pilotes énergie animent cette démarche et contribuent à identifier les pistes d'amélioration et mettre en œuvre les solutions. Nous formons un réseau dans lequel nous partageons les meilleures pratiques et suivons nos résultats. Pour améliorer notre empreinte carbone, nous agissons à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est réduire nos consommations, consommer au juste nécessaire et de manière efficace. Cela passe par la mise en veille de nos installations hors période de production, par la rénovation d'équipements ou types de plus performants, donc comme la technologie LED, et enfin compacter nos usines pour réduire les points de consommation et améliorer notre efficacité au mètre carré. Deuxièmement, on agit également sur la récupération de chaleur issue de nos process de fabrication. Celle-ci est soit réutilisée pour notre besoin de fonctionnement ou bien revendue. C'est le cas de la fonderie de Charleville qui fournit sa chaleur à la ville pour les besoins de l'hôpital ou bien en chauffage urbain. Et enfin, on veille à consommer de l'énergie à faible empreinte carbone. Par exemple, pour l'électricité, on a recours à de l'énergie renouvelable.
Les actions engagées par le groupe permettent de réduire durablement ses émissions en CO2 selon une trajectoire certifiée scientifiquement et comme étant conforme à l'accord de Paris sur le climat. Néanmoins, certaines étapes de notre process de fabrication sont encore très émettrices en CO2, comme la peinture et la fonderie. Seules des ruptures technologiques permettront de réduire drastiquement ces émissions. À ce titre, le groupe étudie notamment de nouvelles formulations de peinture sans cuisson. Le groupe a pris l'engagement d'atteindre la neutralité carbone pour ses activités industrielles à l'horizon de 2050 et nous étudions toutes les pistes pour atteindre cet objectif. Bueno, pues este es este pequeño vídeo. Bueno, y ahora vamos a pasar hemos pasado de lo que es la estrategia de Stellantis a lo que las acciones que hemos realizado aquí en la planta. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis l'une des pilotes de la performance. Disculpad. Vale. Estas son un poco las acciones que hemos realizado en estos últimos años desde el punto de vista de eficiencia energética para reducir nuestro consumo. Aquí he preparado en esta tabla un pequeño listado de las principales acciones. Bueno, deciros que en estos últimos años hemos invertido solo lo que es en nuestra fábrica alrededor de 5,5 millones de euros, tanto para reducir el consumo de electricidad como de gas natural. Pues con la instalación de variadores de frecuencia en motores, grandes motores, tanto que son bombas, grupos de aporte, torres de refrigeración y equipos de clima, sustitución de enfriadoras de pintura, tanto para lo que son los circuitos de chapa, por torres de refrigeración, el despliegue hace ya muchos años de lo que son de las consignas de parada y arranque de las instalaciones, tanto en días laborables como en los fines de semana. Lo que he comentado antes, la compactación de la superficie de la fábrica, tanto el alumbrado también de LED en áreas de fabricación como en zonas de oficinas, para lo que es la red de aire comprimido, la instalación de un compresor variable que module en función del consumo que se produzca en tiempo real. Como os comenté antes también, la compra de la electricidad verde desde el año 2019 y la instalación de puntos de cargas para vehículos eléctricos. Esto ha supuesto un ahorro de 11.000 megavatios hora al año, que ha supuesto la eliminación, la evitación de 2.200 toneladas de CO2 al año. En cuanto a lo que es el gas natural, también hemos ido sustituyendo antiguas calderas de calefacción por quemado de gas directo y módulos radiantes en áreas de producción y almacenamiento. También la sustitución de las antiguas calderas de la central térmica, pasando de 44 megavatios de potencia a 10 megavatios, dividiendo por 4 su potencia instalada. Lo que he comentado antes del TTS verde, que no es necesaria lo que es el calentamiento del baño para el tratamiento superficial de la carrocería. La eliminación de una antigua línea de retoques de pintura por boxes pequeños que tienen muchísimo menor consumo de energía. Recuperadores de calor en pintura, aprovechando el calor residual de hornos. La gama corta de pintura, también de la que hablé anteriormente. La compactación de superficie, que afecta tanto a lo que es el consumo de electricidad como de gas natural. La mejora del aislamiento térmico del edificio, como os comenté antes, en este caso lo que es la instalación de un aislamiento en los lucernarios que ha reducido significativamente en un 30% el consumo dedicado a lo que es calefacción en la planta de carrocerías. Recirculación de aire interior de la nave de pintura, la exención parcial de funcionamiento de nuestros incineradores. Esto ha supuesto un ahorro de 33.700 megavatios hora al año, que ha supuesto una reducción de 6.200 toneladas de CO2 al año. Aquí, como podéis ver, estos son nuestros resultados en cuanto a lo que es consumo de energía y emisiones totales de CO2.
Estamos hablando de lo que veis en rojo en la gráfica de la izquierda, gas natural y electricidad. Entonces, aquí, como podéis ver, nuestros consumos de energía han pasado de 1.309 a 719. ¿Veis? Este pico, evidentemente, es explicable a, bueno, el año 2020, como consecuencia de la pandemia. La fábrica estuvo cerrada durante 2 meses y luego la producción se retomó poco a poco. Esto penalizó fuertemente nuestros ratios. De hecho, pues eso, nuestra producción en 2020 alcanzó, no llegó ni a la 4ª parte de lo que es nuestra producción normal. Y en estos años que hubo un pequeño repunte es que, como consecuencia también, bueno, pues del modelo que fabricábamos anteriormente, pues estuvimos trabajando a un único turno. Y bueno, lo importante es que veáis la tendencia. El año pasado hemos reducido prácticamente a la mitad el ratio de consumo de energía en kilovatios hora. Y la reducción de emisiones de CO2, el ratio en kilovatio de CO2 por vehículo, pasamos de 271, como veis, el año pasado a 77 kilos. Esto es como consecuencia, aparte de, evidentemente, la reducción en nuestro consumo de energía, también desde el año 2019, las emisiones como consecuencia de la electricidad, las indirectas, el Scope 2, pues evidentemente desde 2019 son 0, como consecuencia de que toda la energía consumida, la electricidad consumida en nuestra fábrica es de origen verde. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta para los próximos años? Como os he comentado antes, hay un compromiso firme por parte de Stellantis de que todas las fábricas estén descarbonizadas en 2030. Pues, ¿cuáles son nuestras líneas de actuación? Pues una de las más importantes, que se acaba de además inaugurar, es en nuestra cubierta de la planta de carrocerías. Esto es una foto parcial de la planta de carrocerías. Hemos puesto paneles solares fotovoltaicos. Tenemos para que os hagáis una idea, unos datos aquí que aparecen. Nuestra nave tiene una extensión de una superficie de 80.000 metros cuadrados, con una sobrecubierta de chapa. En ella se han instalado 15.000 placas solares fotovoltaicas, que son 30.000 metros cuadrados. La potencia instalada es de 6,7 megavatios de pico. Con esta planta solar, que se ha inaugurado, que se ha conectado a la red en diciembre del año pasado, o sea, recientemente, pues vamos a cubrir el 30% de todas las necesidades de consumo de la planta. Va a producir unos 10.200 megavatios hora al año. También esta planta va a abastecer los bornes que tenemos de carga instalados para los vehículos eléctricos que fabricamos, y es la instalación solar fotovoltaica más grande de Madrid en lo que es una cubierta. La reducción de CO2 equivalente será de 2.546 toneladas al año. Aquí, bueno, una nota de prensa para que el alcalde de Madrid inauguró a principios de febrero de este año la planta. Pusimos una plataforma para que se pudiera ver cuál es cómo quedó la actuación. Otra de los ejes de trabajo, como he comentado por parte de Stellantis, es el fomento de las energías renovables, es el hidrógeno verde. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con Endesa, donde aquí aparece la noticia abajo, a la derecha, que contempla Endesa el desarrollo en España de 23 proyectos de hidrógeno verde, ¿vale? Con una inversión de 2.900 millones de euros. De lo que se trata es de instalar un electrolizador en nuestra fábrica para generar hidrógeno. Como la electricidad es de origen renovable, este hidrógeno sería verde, lo inyectaríamos en nuestra red de gas natural, que se puede mezclar hasta un 20%, con lo cual, bueno, ese 20% sería de origen renovable, del consumo de gas natural. Esto es uno de los ejes de trabajo que es a medio plazo para trabajar el hidrógeno verde.
Y luego también, evidentemente, las acciones en cuanto a eficiencia energética. Pues, vamos a continuar con lo que es la compactación de superficies, la finalización de toda la sustitución del alumbrado fluorescente por LED. Vamos a continuar también con la instalación de recuperadores de calor, tanto en hornos de pintura, compresores, etc. El grupo ha establecido para Europa, para las plantas de Europa, un fondo de 30 millones de euros de inversión para descarbonizar. Entonces, en nuestro caso, nosotros hemos presentado 4 proyectos para precisamente sustituir lo que es el gas natural como fuente de energía por electricidad. En este caso, aerotermia, por los grandes rendimientos que se obtienen con ella. Ahora os mostraré 2 ejemplos de lo que pretendemos hacer. La instalación de motores de alta eficiencia, continuar con los aislamientos térmicos en nave, el empleo de Big Data y, por supuesto, esto es recurrente, la campaña de sensibilización de ahorro de energía. Como os decía antes, os voy a presentar 2 pequeños ejemplos o 2 ejemplos de lo que pretendemos hacer. Nosotros para el tratamiento superficial, los baños, que tenemos unas calderas en los que es necesario la utilización de estas calderas, pues bueno, pues es sustituir, que trabajan además a 110 grados de temperatura. Se trata de eliminar estas 3 calderas. Tenemos una sala con 3 calderas de 755 kilovatios y, bueno, pues bajar el rango de temperatura a 70 grados y entonces utilizar la instalación existente con un intercambiador, pero en el que vamos a reducir el consumo de gas de esta sala, de estas 3 calderas, de 3.120 megavatios hora año a 1/3, cambiando las calderas por aerotermia. Entonces, bueno, como el rendimiento que se obtiene es que por cada kilovatio hora de consumido de electricidad equivale a 3 kilovatios horas térmicos. Entonces, bueno, vamos a reducir fuertemente el consumo de energía y, evidentemente, vamos también a eliminar, a reducir en 577 toneladas de CO2 al año. Y otra de las actuaciones es, en este caso, en lo que son en los procesos, en pintura también, que es la gama 4 wet, que es utilizando unas nuevas masillas. No sería necesario el curado de estas masillas que van en la carrocería, es decir, para ello necesitamos un horno de pregelificado. Pues entonces, utilizando unos nuevos productos, eliminaríamos este horno, con lo cual reduciríamos el consumo en 1.432 megavatios hora año y también reduciríamos nuestras emisiones de CO2 en 265 toneladas al año. Y estos son 2 de los ejemplos de lo que pretendemos hacer. Aquí hay un esquema de flujo abajo de lo que es la aplicación de la masilla. El horno que tenemos actualmente pasaría luego a la cabina de la base B0. A continuación tendríamos la cabina donde tenemos los robots que aplican el color y el barniz. Y a continuación tendríamos lo que es el horno, donde se seca. Pues directamente tendríamos la aplicación primero de la masilla, de la base B0 y luego la pintura, con lo cual solo nos quedaríamos con un único horno. Esto reduciría, como os he dicho, en 1.432 megavatios hora año el consumo de gas y reduciríamos en 265 toneladas de CO2 al año. Y esto es en principio mi presentación. Aquí tenéis el contacto. Si tenéis alguna duda o queréis poneros en contacto para más información, pues estoy abierto a ello. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan Rafael.
enhorabuena también por todas las mejoras que estáis consiguiendo y bueno, esperamos que sigáis en el camino y sigáis concretando ahorros y limitando las emisiones como lo estáis haciendo. Pasamos ahora con Alejandro Ramírez de EDF Fenice Ibérica. Alejandro, y cuando quieras. Juan, ya puedes dejar tu pantalla. Perdón. Dejo. Sí, ya está, perdón, ya está. A ver. Perfecto. Muchísimas gracias. Alejandro. Sí, buenos días. Buenos días. A ver si... Ya se ve perfecto tu pantalla. Muy bien. A ver si soy capaz también de activar la cámara. Disculpadme, no veo la posibilidad de activar la cámara. Bueno, en primer lugar, quería agradeceros tanto a Enrique, Alfredo y al clúster la oportunidad de estar en este foro. Darle la enhorabuena, desde luego, a Juan, a Santiago y Marta por esos éxitos que nos han presentado en casos reales de implantación de oportunidades de mejora y eficiencia energética. Y lo primero es presentarnos. Para el que no nos conozca, somos EDF Fenice. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Soy el responsable en España de lo que es la gestión, entre otros, de los contratos de servicios energéticos que tenemos con Fiat, ya integrado en Stellantis, como ha comentado Juan, y más concretamente en España en la parte de Iveco, de la fabricación de camiones y furgonetas, fábricas de Madrid y Valladolid. El grupo al que pertenezco, EDF Fenice, es la división de servicios energéticos de la eléctrica Edison, eléctrica italiana, que a su vez forma parte de la eléctrica EDF, es uno de los líderes mundiales en energía. Nuestra presentación, bueno, está orientada, la hemos orientado hacia lo que es el proceso de descarbonización en general. Queremos pues, hacer una visión global de la coyuntura en la que estamos y en la transición energética en la que estamos inmersos. Y bueno, para eso, pues lo primero que vamos a plantear es el contexto en el que nos estamos moviendo. Aquí tenemos una evolución de lo que son la estrategia de transición energética que está motivada por el calentamiento global. Como sabéis, se ha producido un calentamiento de 1 grado centígrado respecto a la era preindustrial y eso motivó a nivel mundial un movimiento de reacción contra los gases de efecto invernadero, que son los causantes principalmente de este calentamiento global, y principalmente es el CO2. Eso, bueno, el año 97, en el protocolo de Kioto, que es el primer paso importante en este sentido, que establecía 2 periodos de reducción de gases de efecto invernadero, el primero en 2012 con un objetivo bastante poco ambicioso de una reducción del 5% a nivel global, en segundo periodo hasta 2020, que el objetivo que marcó para la Unión Europea era del 20% de reducción, algo más ambicioso. Finalmente, ya en el Acuerdo de París en 2015, para el periodo 2020, se establecieron ya las reglas de juego. Aquí van los sistemas de reporte y de los países integrantes del acuerdo. La Unión Europea, que ha sido siempre uno de los motores de esta estrategia de descarbonización, ha tenido diversos objetivos a lo largo de estos años, en línea con los acuerdos internacionales. En 2008 estableció un objetivo de una reducción del 20% el periodo 2013-20. En 2013 ya se estableció por primera vez una hoja de ruta hacia el 2050, con una reducción del 80% en aquel año, prevista para el 2050. En 2014
Y en respuesta a los acuerdos de París ya se estableció para el 2030 un acuerdo marco para reducir los gases de efecto invernadero a nivel europeo a un 40%, pero ya en el 2019, con el Pacto Verde Europeo, ya se estableció y por primera vez se habló de una neutralidad climática a nivel de la Comunidad Europea para 2050. Se establecieron unos objetivos intermedios para 2030 de una reducción del 55% de gases de efecto invernadero, una reducción muy importante, con una penetración de energías de origen renovable del 32% y una reducción de consumos ineficaces del 33%, 32,5% y mejora de interconexión. En este marco del Pacto Verde Europeo se publicó también y se aprobó en mayo de 2021 la Ley de Clima Europeo. Como veis, pues estamos en un camino de transición energética totalmente irreversible, totalmente regulado por parte de la Comunidad Europea, y esto exige pues una adaptación a la industria a esta transición para mantener nuestra competitividad. Tenemos que alinearnos toda la industria europea a esta realidad. No es una cuestión voluntaria, es una cuestión voluntaria evidentemente, pero no es una cuestión que permita no reaccionar. Es imprescindible que toda la industria reaccione a esta realidad. ¿Cuál es la estrategia europea? La tenéis aquí. Queremos pasar a nivel europeo de estar consumiendo un 22% de la energía como energía eléctrica a pasar a más del 50% en el 2050. Eso quiere decir la electrificación del consumo. Y una reducción de la dependencia de combustibles de origen fósil, que actualmente está pues, en el torno del 70%, menos de la mitad. Y encima estos combustibles tienen que ser de origen verde, de origen limpio, hidrógeno, o hidrocarburos, biogás, etc. Lo que sí que permite la Unión Europea es pues, diferentes hojas de ruta. Aquí veis, por ejemplo, las estrategias nacionales que pueda tener Francia, Alemania o Inglaterra al respecto, con diferentes grados de electrificación prevista para 2050. Alemania puede llegar al 63%, Francia e Inglaterra rozan el 51 y 54%, pero en la parte de los hidrocarburos o hidrógeno, pues tienen diferentes estrategias. Por ejemplo, Francia apuesta por el biogás, mientras que Alemania apuesta por el gas sintético. E Inglaterra, pues apuesta por las estrategias de captura de carbono. Dentro de la directiva europea se establece una batería de leyes. El European Green Deal establece una batería de iniciativas legislativas para alcanzar estos objetivos del 55% de reducción en 2030. Dentro de estos objetivos, estas iniciativas legislativas, las más importantes que querríamos mencionar pues son el Carbon Border Adjustment Mechanism, que es un sistema de imposición o impuesto ecológico en la frontera de la Unión Europea para evitar la fuga de CO2 en nuestra industria, para proteger a nuestra industria de ideas que no tengan, que estén situadas en países que no tengan estas sensibilidades ecológicas. Evidentemente es un impuesto, es una directiva que va a encontrar una resistencia importante por parte de países competitivos como pueda ser Estados Unidos, China o países emergentes dentro del ámbito de la Organización Mundial del Comercio, pero bueno, es un mecanismo imprescindible para que podamos mantener una competitividad en este ámbito global en el que estamos. Otra de las directivas que está en marcha es la directiva de Energy Transition Directive, que va en línea con la desincentivación de los combustibles fósiles a través de los impuestos y incentivan las renovables. ¿Vale? También se van a hacer aplicaciones de comercio de emisiones, donde se van a introducir nuevos sistemas, nuevos sectores, el marítimo, por ejemplo, en una línea clara de descarbonización y de neutralidad climática para obtener ese objetivo 2050. En el caso de España, la adaptación principalmente de estos compromisos europeos lo hemos hecho a través de la Ley 7. La Ley 7 del 21 de mayo de 2021, que forma parte del Plan de Acción de la Agenda 2030 del Consejo de Ministros,
que aprobó en el año 2018 con 9 políticas palanca. Esta ley tiene varios puntos bastante importantes, clave, que cambian completamente el panorama. En esta ley se prohíbe la explotación de nuevos yacimientos y la investigación de nuevos yacimientos de hidrocarburos. También la explotación de nuevos yacimientos nucleares, con lo cual esas dos tecnologías claramente España no apuesta por ellas. El cese de la explotación del carbón. Facilita la participación de los consumidores en los mercados energéticos para la diversificación de la generación. Igualmente la hidráulica asociada a la renovable y los vehículos cero emisiones, que establece una fecha máxima para que esto sea una realidad. Los vehículos que se comercialicen en la Comunidad Europea, en España, sean libres de emisiones. Y también establece por ley la obligatoriedad de las gasolineras de establecer una infraestructura de recarga eléctrica en función de su tamaño y de su volumen, de manera que se obtenga el 10% al menos de la cobertura nacional dentro de estas gasolineras. Para eso hay dos herramientas. El Plan Nacional Integrado de la Energía y Clima, que tiene una duración de 10 años. Marta ha mencionado cuáles son los objetivos, que los tenéis aquí también. Es un 42% del uso de las renovables en el mix total de la energía, un 74% de la eléctrica debe ser de origen renovable, 39% de mejora de eficiencia energética y una reducción de los gases de efecto invernadero del 23% con respecto a la situación del año 90. El objetivo es, como hemos comentado, que España, bueno, y la Unión Europea no es que sea neutral en el 2050, sino incluso sea negativa, porque las emisiones generadas todavía van a ser compensadas por consumidores en mayor medida, ¿vale? Para esto, la Comunidad Europea pues, ha movilizado unos fondos dentro del European Green Deal. El 30% del presupuesto de la Comunidad Europea más los fondos previstos para Next Generation se van a aplicar a inversiones de origen ecológico, verde. Estas inversiones, en lo que se refiere a España, el Plan Nacional estima que se van a movilizar del orden de 241.000 millones en este periodo, 2021-2030, que supone 196.000 millones más que la estadística, que la tendencia, o sea, son 196.000 millones más adicionales, pero también estima que esa inversión va a partir el 80% de la iniciativa privada. Iniciativa privada que, expoliada por esta nueva normativa y esta situación, pues bueno, va a investigar e invertir en este tipo de tecnologías. El 20% queda para la inversión pública con un 5% de fondos europeos que se aplicarán a esta parte de la inversión pública. ¿En qué se va a aplicar? Pues en renovables, en la electrificación de las redes para que podamos ser un país netamente consumidor de energía eléctrica y en medidas de ahorro y eficiencia, ¿vale? En los diferentes sectores, en el eléctrico, en la generación, transporte, industria, residencial, agricultura. Con respecto a la herramienta que tiene principal la Comunidad Europea para forzar o para incentivar el cambio del uso de la energía está el mercado de emisiones, que ha tenido una evolución, que la tenéis aquí a lo largo de las diferentes situaciones, en la que ha habido 4 fases y estamos en una fase de precios disparados. Estamos rozando los 70-80 euros por tonelada de CO2. Esto está motivado principalmente por una reducción por parte de la comunidad de los derechos que están comercializados, que va a ser la tendencia en los próximos años, porque se pretende que haya una reducción en las emisiones, con lo cual va a producirse una reducción en los derechos comercializados. También se ve un efecto bolsa, un efecto de lo que es la especulación, y eso hace que podamos tener un escenario posible de un coste del CO2 que ya se está oyendo en algunos foros de 100 euros tonelada en el entorno de 2030.
lo cual quiere decir que, evidentemente, bueno, el coste del uso de energías de origen fósil, pues aparte del coste que tenga, pues se va a disparar en lo que es la Comunidad Europea. Esto tiene ciertos riesgos también porque existe la posibilidad que las eléctricas, en vez de invertir para mejorar el desempeño energético, lo que hagan es trasladar al consumidor el coste del CO2 directamente. Para ponernos un ejemplo, en un megavatio en un ciclo combinado, el 25% de su coste puede estar ligado directamente al coste del CO2. Si ese impacto se traslada al consumidor, como está pasando, pues evidentemente hace que la electricidad y la energía suba. Con respecto a la descarbonización, comentar estrategias. Tenemos que tener en cuenta, evidentemente, lo que es los jugadores en nuestra actividad. Ya hemos comentado que la administración y la sociedad está orientada hacia una estrategia de descarbonización para conseguir o contrarrestar el efecto de los gases de efecto invernadero, intentar reducir el impacto del calentamiento global, que el objetivo que tiene es limitarlo al máximo de 1,5 grados centígrados con respecto a la situación preindustrial. Los clientes y los consumidores, que cada vez están más informados, hay una concienciación social importante con respecto al medio ambiente. Ya son parte integrante del sistema de generación. Cada vez más el autoconsumo está yendo a los hogares, tiene más acceso a información, o sea, es un consumidor que está totalmente orientado hacia la descarbonización, por lo cual es imprescindible que tanto la industria como los sectores energéticos estemos en consonancia con esa sensibilidad. Esto, además, la dependencia energética que tiene Europa en general de exterior, pues hace también que seamos excesivamente dependientes de los vaivenes de la economía y la geopolítica, como estamos viendo en este momento, un momento bastante extraño y bastante excepcional, pero bueno, lo que sí que se está viendo claramente que tenemos una dependencia que hace que nuestra actividad económica esté excesivamente sujeta a la coyuntura económica mundial, y eso redunda en nuestra competitividad. Entonces, uno de los objetivos principales es la independencia energética con respecto a esta situación. Pues para obtener desde una situación inicial una situación de ser neutrales en lo que se refiere a las emisiones, hay 4 estrategias que podemos hacer. La primera de ellas, lo han comentado los compañeros también, son implementar soluciones de eficiencia energética, reducción de los consumos de nuestras instalaciones, que es una actividad que además se permanece en el tiempo. Las inversiones, los efectos se ven todos los años a nivel de emisiones, con lo cual es una actividad en la que requiere pues, un proceso continuo de mejora continua, en la que hay que hacer una evaluación continua de la situación, ejecutar esas medidas y medir los resultados. Tenemos también, como ha comentado Juan, en el tema del autoconsumo renovable. Esto nos permite también ser más independientes de lo que es la situación de la energía, el coste de la energía y la coyuntura que haya en ese momento. Es una tecnología, son tecnologías ya muy maduras, con lo cual son tecnologías que sería prácticamente imprescindible que estuviéramos ya aplicando en nuestras actividades. Y finalmente, pues tenemos la economía circular, en la que tenemos, que también se han presentado ejemplos de éxito, que evaluar toda nuestra cadena productiva y los residuos que generamos y intentar minimizar esos residuos y optimizar los recursos. Ahí tenemos un ejemplo de la reutilización de las aguas depuradas de una EDAR, que puede generar también una mejora en lo que es el desempeño. Y finalmente, para todas aquellas emisiones que son inevitables, pues realizar actuaciones de compensación. Estas actuaciones de compensación nos permitirían ser
disponer de una huella de carbono cero, que no computan en lo que es los derechos de emisión, como sabéis. La unión de las 4 medidas pues, nos podría llevar a una situación de ser neutrales en las emisiones de CO2. Para cada una de esas actuaciones pues, hay diferentes posibilidades, diferentes tecnologías. Para ser más eficientes es imprescindible un sistema de gestión energética, como han mencionado nuestros compañeros. Es imprescindible la medición, es imprescindible la monitorización, es imprescindible la gestión de la demanda. En renovables, pues hay tecnologías que están totalmente desarrolladas, que son de aplicación ya. Hay otras tecnologías que están en proceso de evolución. Circular, pues lo que hemos comentado, la recuperación energética de nuestros residuos, la minimización, la recuperación y compensación, pues todo tipo de medidas de reforestación, captura de CO2, etc. Y la digitalización de todos nuestros procesos que nos permite pues, tomar un conocimiento profundo de nuestra realidad. Con respecto a las tecnologías que están disponibles, lo importante en este sentido es gestionar, porque tenemos que seguir gestionando el día a día, tenemos que seguir siendo competitivos hoy, pero tenemos que gestionar mirando al futuro, al futuro que ya está aquí, porque estamos hablando de 2030 y 2050, que parece mentira, pero estamos ya prácticamente encima. Entonces, hay tecnologías que están plenamente disponibles, como pueden ser cogeneración, aerotermia, solar fotovoltaica, todo tipo de sistemas de gestión energética, todo tipo de sistemas de monitorización, solares térmicas. Son tecnologías que deberíamos implementar en nuestras actividades. Hay tecnologías que están en desarrollo, como es la del hidrógeno, como es la geotermia, biometano, toda la tecnología asociada al hidrógeno verde, al hidrógeno gris, la captura de CO2, todas esas son tecnologías en desarrollo que hoy por hoy siguen teniendo un coste de explotación muy elevado, pero la previsión 2030-2050 es que esos costes se puedan llevar a unos valores competitivos, incluso con respecto al gas natural actualmente. El hidrógeno de origen verde, o sea, de origen generado con electricidad renovable, pues actualmente está en el orden de 5 o 6 euros por kilo. Para hacernos una idea, un kilo de hidrógeno es capaz de mover un vehículo de 100-120 kilómetros. Y se espera que estemos bajar en torno de 2 euros ya para 2030, euro y medio, con lo cual lo haría ya una tecnología ampliamente competitiva. En este momento no lo es, pero el camino es que lo sea, lo llegue a ser. Entonces, la gestión, lo complicado de todo esto es decidir qué tecnologías aplicamos en este momento y qué tecnologías aplicamos y en qué momento es el más adecuado para que esas tecnologías no impacten negativamente en nuestra cuenta de resultados. Hay tecnologías, como ya hemos comentado, que ya impactan positivamente y generan grandes ahorros de emisiones de CO2, que ya deberíamos estar implantando, como el caso de la fotovoltaica. Y hay pues, tecnologías en las que la situación del desarrollo de la tecnología actual pues, todavía no permiten que sean competitivas. Entonces, esa inversión es una inversión de futuro, evidentemente, pero que nos va a generar costes a corto plazo. ¿Qué nos permitirá la descarbonización? Que si la aplicamos correctamente, evidentemente, una mejora de nuestros costes, una mejora de nuestra competitividad, una mejora de nuestra imagen. Evidentemente también el acceder, porque una de las medidas que el gobierno va a establecer es, dentro de los periodos de condiciones en los concursos públicos, es también la huella de carbono de las industrias o de las empresas que quieran participar. Entonces es imprescindible también, si queremos trabajar en esos sectores, o tener acceso a esos sectores, que estemos alineados con las políticas de descarbonización. Pero los riesgos que tiene es, a corto plazo, que apliquemos tecnologías que todavía no estén maduras y que nos generen costes y perdamos competitividad a corto plazo.
Y lo que estamos aquí indicando, tenemos que gestionar el largo plazo sin olvidarnos del corto, de manera que seamos competitivos hoy y sigamos siéndolo mañana. Lo que sí que es cierto es que en la situación actual y esta transición energética en la que estamos como sociedad metidos, es una situación irreversible, es una situación en la que lo que no es una opción es no hacer nada, es quedarnos como estamos. Es imprescindible, evidentemente, que nos adaptemos a esta situación, que adaptemos nuestros procesos industriales hacia hacia la energía que vamos a tener en el futuro, que es una energía basada en la electricidad. Hay que electrificar nuestros procesos dentro de lo posible. Esa energía eléctrica tiene que ser de origen renovable, en lo posible, autoconsumida, si es posible, y evidentemente invertir en tecnologías térmicas que respeten el medio ambiente, como el hidrógeno o el biogás. Eso tiene sus tiempos y sus plazos. La energía del futuro, ¿cómo va a ser? Pues va a ser descarbonizada, va a ser descentralizada. O sea, eso es un gran cambio. Vamos a ser autónomos, vamos a ser autosuficientes, vamos a ser, como sociedad, Europa, vamos a estar desligados del carbón, del petróleo. Va a ser democratizada, todo el mundo va a tener acceso a la energía y va a ser digital, evidentemente, pero sin olvidar que la energía se sigue midiendo en euros. Y es lo más importante también, que sea rentable y económicamente viable. Para reducir nuestra huella de carbono, pues evidentemente, primero tenemos que evaluar, lo han comentado, hay que evaluar nuestra situación, nuestros procesos, hay que establecer claramente cuál es dónde tenemos nuestros usos significativos de energía, dónde podemos actuar, hacer planes de mejora, reducir esos consumos aplicando eficiencia energética, aplicando energías de origen renovable, las que estén disponibles en ese momento, de tecnología y que sean rentables, y pues todo lo que no sea posible evitar, pues compensar con medidas medioambientales como las que hemos indicado. Eso nos permite que nuestra huella de carbono pueda llegar a ser cero. Es un proceso continuo en la que tenemos continuamente que hacer diagnóstico, reuniones, hacer proyectos específicos, personalizados. No hay una receta que valga para cada general, es un proceso muy específico de cada industria tiene sus particularidades, cada industria tiene su historia, cada industria tiene sus procesos y bueno, más allá de procesos comunes que pueda tener algunas industrias, lo que sí es cierto que hay que hacer una implantación específica para cada tipo de industria con un sistema que tiene que ser totalmente continuo. Es importante la medición, es importante el seguimiento. Y con respecto a nuestro grupo, pues comentar, simplemente queríamos presentar aquí 4 datos. Somos uno de los grupos energéticos más importantes a nivel europeo, con unos volúmenes de inversión en I+D de 700 millones de euros, más de 160.000 empleados en el mundo, 33 gigavatios de potencia instalada en renovable, que bueno, los objetivos es llegar al 80 al 90% en breve, y con 584 teravatios de generación eléctrica anual, con un 90% de electricidad libre de CO2. Sabéis, Francia apuesta por las nucleares. La nuclear se ha definido como energía verde dentro del Green Deal europeo, así que es una de las energías que para Francia es estratégica. Y nada más, agradeceros vuestra atención y bueno, quedo también a disposición de las preguntas que queráis realizar. Muchas gracias, Alejandro. De momento no hemos recibido ninguna pregunta. No sé si los asistentes, nuestros espectadores quieren, pues por favor nos las hagan llegar a través de preguntas y respuestas o si quieren a través del chat, igualmente. Y de momento no tenemos ninguna, como decía. Damos unos minutos por si alguien quiere preguntar.
Si no, bueno, siempre se tiene acceso a los... nuestros ponentes han dejado sus contactos y pueden también contactar con nosotros en el clúster directamente y nosotros hablaríamos con los ponentes. Bien, como parece que no hay ninguna pregunta, voy a dar paso a Alfredo Rosalén nuevamente, presidente del clúster, para cerrar ya la jornada y hacer el wrap-up. Alfredo, por favor. Sí, ¿se me oye bien? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Simplemente agradecer de nuevo a los ponentes. Yo creo que ha sido muy interesante. El enfoque han sido presentaciones complementarias. Además, bueno, pues en general nos han dado una visión, son en general líderes, todas aquellas empresas que han participado en la ponencia. Y por mi parte, nada más. Simplemente, insisto, agradecer a los ponentes y espero a los asistentes que nos volvamos a ver en próximas convocatorias, en próximos webinars, que espero que tengan tanta o mayor aceptación de la que ha tenido en el día de hoy. Pues lo dicho, hasta la próxima. Yo creo que podemos clausurar la jornada, que podemos decir que ha sido un total éxito. Y gracias a ti también, Enrique. ¿De acuerdo? Hasta luego. Gracias a vosotros. Saludos.